100%. Y más, o sea, cuando al final en una empresa hay un propósito definido entre todos, pero luego al final acabo mirando solo exclusivamente por mí, hay una desalineación en realidad. Y hay algo ahí que no hace match. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Este es el conversar número 145. Mi invitada el día de hoy es Ilas Echaandía. Ella es originaria de España. Ella funge con su rol de facilitadora de personas y colabora en FDCA. Estuvimos conversando sobre el tema de ajustes salariales, que es un gran episodio que se los recomiendo. Creo que es algo único que hemos tenido en estos 140 y tantos episodios, lo cual nos habla a profundidad con toda la transparencia, toda la evolución, cómo han vivido ellos este tema salarial y sobre todo cómo han puesto en riesgo su organización cuando abres todos los salarios. Así que es un gran conversar y les recomiendo que escuchen el episodio número 36 de mi amigo Alejo Cube, que es cofundador de FDCA. Así que los dejo con Islas. Hola Islas, bienvenida. Qué gusto de tenerte aquí. Un placer, Pancho. El placer es mío. Es un privilegio poder estar compartiendo un tiempo contigo. Oye, pues yo, el honrado soy yo y la verdad que me gustaría conocer tu historia de cómo llegas a la autogestión siendo, y esta etiqueta de ser el rol de ingeniero, ¿no? Ujú. Bueno, pues a ver, yo llego a la autogestión pues por intuición, básicamente, pero cuando FDSA se cruza en mi camino, no es una empresa autogestionada, no se reconoce como una empresa autogestionada. Yo entro mi primer día en la empresa y lo que me queda claro son dos cosas. Es que aquí nos organizamos en una manera en la que todos podamos disfrutar y estar a gusto y que no ponemos reglas, salvo que haya una necesidad de emergencia. No ponemos reglas hasta que haya un problema. Y eso lo sé desde el primer día de que entré, que fue en septiembre de 2016. Yo además me trasladaba desde Euskadi a Mallorca, entonces para mí era un mundo totalmente nuevo por descubrir. Y claro, cuando entras así y lo primero que te esperas es que haya un jefe y no hay un jefe, lo único que hay son esas dos premisas, esos dos valores que han sido los que nos han ido marcando hasta llegar a la manera en la que os organizáis se puede tildar como autogestionada, pero de nosotros de por sí decir vamos hacia la autogestión nunca ha habido nada de eso, siempre ha sido desarrollémonos y estemos a gusto en base a lo que nosotros queramos y nos permita estar bien. Y eso mismo hacia los que estamos dentro como hacia cualquier colaborador que tengamos, ya sea a nivel de gestoría o sea a nivel de cliente. Entonces, pues la autogestión llegó así a mi vida, tal cual. Antes llegaron la autorresponsabilidad. Aquí aprendí a base de golpes que si tú no mueves lo que a ti te duele, nadie lo va a mover por ti. Y a ser 100% responsable de mis actos y de mis resultados. Y todo eso te lleva hacia la autogestión. Es nuestra manera de poder estar bien, de estar a gusto. Me gustaría hacer una pausa ahí cuando hablas de la autorresponsabilidad y lo aprendiste a golpes. ¿Te dolió aprender ser autorresponsable? ¿Cuál fue tu experiencia en eso? Pues mi mayor aprendizaje respecto a si he aprendido a golpes o no es cuando tú estás en el trabajo y las cosas no están saliendo como a ti te gustarían que saliesen. Entonces hay quejas del cliente y hay quejas de otros compañeros. Entonces yo quería hacer cosas, pero claro, en mi mente y mis creencias todo tindaban a que eso lo tiene que hacer un jefe. Tú no lo tienes que hacer tú. Entonces, ¿qué pasaba? Que
cada viernes teníamos una reunión para ver cómo podíamos mejorar, pero no se llegaba a decir que había un compañero que no estaba al nivel y yo necesitaba que alguien lo soltase, que alguien dijese eso, hasta que consulté con mi mayor referente, en este caso, que fue Xavi, y me dijo, ¿y por qué no lo dices tú? Entonces estuve como un mes y medio, sin exagerar, con un dolor de reuniones que yo veía que no servían para nada, porque yo misma lo que yo pensaba no lo estaba diciendo, no me estaba haciendo responsable de que también era parte mía que estuviésemos en esa situación. Y para mí fue un dolor emocional bastante alto. A veces los golpes no tienen que ser físicos, pueden ser emocionales. Y claro, era todos los viernes, venga, reunión. Y reunión, que sacábamos acciones, pero el problema real no se trataba. Cuando yo lo tenía en la cabeza y no lo sacaba. Y no me estaba haciendo responsable de la parte que me correspondía a mí. Entonces, pues sí, o sea, ahí fue mi mayor aprendizaje, 2017 a mediados. Y tú entras con un rol de ingeniero y me gustaría como de esta parte también que entras con un rol y ahora estás en otro. ¿Y cómo llegas a este rol con un espíritu de ingeniero? Me sorprende que si esto aplica para cualquier ingeniero o es un principio o es una etiqueta que les ponemos a los ingenieros. Vale, yo creo que aplica para cualquier persona independientemente de la carrera que haya hecho, pero para mí el rol que llevo ahora, que es el de facilitación, ¿vale? Tiene algo muy en común que lo tiene un ingeniero. Ingeniero informático, en su día a día, lo que hace es solucionar problemas, ¿vale? A nivel de programación, aporta soluciones. Pues el rol de facilitador tiene en común exactamente lo mismo. Aporta soluciones a muchos problemas, da visibilidad a problemas que están en el aire, pero que no son tangibles, como puede ser un dolor del proceso salarial, y aporta soluciones. ¿Qué pasa? Que tiene la complejidad de lo que yo digo. No es lo mismo tratar con personas que tratar con una máquina. La máquina no siente, no se queja. Bueno, sí, a veces explota, pero por lo general la máquina no se queja, entiende ceros y unos. La mente humana no entiende de ceros y unos, es un abanico de colores. Pero la base de las dos cosas está. Entonces es como mi principal propósito de vida lo sigo haciendo. Sigo solucionando problemas, sigo aportando a la gente. Cuando era desarrolladora de programación, esas soluciones eran también para personas. Aunque tú los hagas técnicamente, hay un cliente y el cliente no dejan de ser personas. Entonces, en ese sentido, para mí hacen match, pero puede hacer cualquier otro role match. Al final, todos estamos entregados hacia las personas, ya seas desde un rol de camarero como si es un rol de ejecutivo. Todo tiene que ver con personas. Ya. Y y esta parte de solucionar o ayudar a proponer soluciones. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia en este tipo, y no en el tema de los salarios, ahorita vamos a llegar ahí, fuera de los salarios, eh, que te haya contribuido y te haya marcado una gran experiencia? A ver, que saque un caso. Yo diría cuando algún compañero, ¿vale? Bueno, por no nombrar el nombre, te viene con un problema emocional de llegando, rozando la ansiedad por algo del trabajo. Entonces es como, ¿cómo estamos llegando a esa situación? Y cuando les das la mano para aportarles soluciones y les guías, para mí esa es una satisfacción personal muy alta. El poder que te vengan, lo solemos llamar mentorías, pero yo soy mentora de, no sé si de 6 o 7 de compis de trabajo, pero es que hay otra gente que también acude a mí, aunque yo no sea su mentora, por problemas
emocionales. Al final todo son emocionales, ya sea por un tema salarial o por un problema con el cliente o por un problema con un compañero. Y el ver que las soluciones que tú les das las aplica y que eso les sirve y ya vuelven otra vez a disfrutar del proceso, eso es lo que eso no está pagado, por así decirlo. Eso es la satisfacción, te la llevas tú ahí dentro. Wow. Bien. Ahora sí vamos a pasar al tema salarial y cuando nos conocimos en Cuenca, porque mis últimas entrevistas todas son de Cuenca. Eh, sí, de Frecuenca. Fíjate que yo estoy en gran interés en este momento en el tema salarial y te comentaba que estamos en un proceso aprendiendo y curiosamente ustedes también estaban ahí, están en la misma situación en diferentes etapas seguramente, pero me gustaría es cómo se despierta el tema del interés de los salarios, de ajustes salariales de cada persona, cómo inicia, qué ha pasado y dónde se encuentran ahorita y cuál, como que este viaje que tienen, porque lo hablamos tú y yo que es una madurez, ¿no? Te decía que había dolor, mucho sufrimiento, y en este aprendizaje, pero digo que, pero qué necesidad, en el caso de nosotros, pero bueno, así ha sido nuestro y quisiera saber cómo es el de ustedes, ¿no? Vale, pues a ver, yo cuando entré, la cierta realidad es que yo no tenía visión de esa parte. Yo lo vivía como una parte para mí invisible y lo que tenía es una conversación anual con Alejo, que también de Frecuenca a tope. Y Alejo era quien te decía si subías o no y si más o menos iba bien. ¿Qué pasa? Ahí éramos 6 o 7 personas, entonces Alejo tenía mucha visión de lo que hacíamos. Pero eso ya, cuando Alejo dio un paso para atrás y ya empezó un nuevo CEO, el sistema empezó a cambiar. ¿Vale? También éramos bastantes más, éramos, no sé si 20, 30 y algo en comparación a los 6 que éramos cuando Alejo sostenía él solo esa parte. Alejo empezó a introducir las encuestas y ya con Xavi se hicieron fijas. Es decir, que entre los compañeros nos valorásemos. ¿Vale? Entonces, durante todos estos años, eso es lo que nos ha sostenido. Bueno, estos 3 últimos años, lo que nos sostiene a nivel salarial es, hay una encuesta que los compañeros rellenan y eso se traduce a unos datos salariales. Esa es como la base de grande. Hemos pasado de que sea la opinión casi de Alejo a todo FDSA, valorando a los compañeros con los que sí que tienes visión. ¿Qué pasa? Que en 2022 tuvimos muchas salidas, ¿vale? Muchas, no sé, fueron 5 o 6 salidas de gente que apostaba mucho por FDSA, pero a nivel salarial no le cuadraba. El mercado después de la pandemia se disparó a un nivel barbaridad. El sector de programación, yo creo que es porque entraron, yo no analizo mucho el mercado, pero mi sensación es que porque entraron empresas de Alemania que podían contratar a gente de España. Entonces el mercado hizo bomba para arriba. Y lo que nosotros podíamos ofrecer, pues otras empresas podrían ofrecer fácilmente el doble. Y eso nos hizo darnos que estábamos a nivel salarial en una crisis profunda. Y hicimos un repensando FDSA, ¿vale? En 2022 a finales de octubre, no, finales de octubre, principios de septiembre. Bueno, por fechas por ahí andará. Y dentro de, aparte de la carga de trabajo y que habían otras cosas más, una era el tema salarial. Y ahí fue cuando inauguramos la encuesta para mi top. ¿Por qué digo la encuesta para mi top? Porque nos evaluábamos a los compañeros según ciertos criterios, ¿vale? Criterios que eran, bueno, que son los que nos hacen ser lo que somos. Cultura, metodología, orientación al cliente, eh, mejora continua, fiabilidad.
Y, y toda esa encuesta fue diseñada a través de un grupo de interés, ¿vale? Es decir, que la gente que quería participar en ese tema podía participar y diseñar esa encuesta para que entre todos estuviésemos coordinados. Que ya pasase de ser, en vez de ser algo de estrategia, pasase a ser todo el proceso algo de FDSA. ¿Vale? Siempre se había percibido mucho que las encuestas las sacaba el equipo estrategia. Esta fue la primera encuesta diseñada por todos los que querían participar. Y aparte de eso, nos igualamos en el mercado. ¿Vale? Ahí se hizo un match al mercado. Ampliamos el rango. No sé si estábamos en rango máximo en aquella época, podía ser de 34 y lo subimos hasta 50. O sea, Cuando hablas, ¿es la hora? ¿Es no, el salario anual estaba en 34.000 K anuales, el máximo, aumentamos a 50. De hecho, a día de hoy sigue estando a 50. Porque lo primero, antes de lanzar la encuesta a los compañeros, se hizo un estudio de mercado. Entonces añadimos la encuesta que siempre hemos tenido, pero diseñada por todos los compañeros de FDSA, y aparte un estudio de mercado. Oye, ahí te interrumpo. La parte financiera en el año pasado, que se dan cuenta que tiene una situación en desbalance, ¿cómo aparecía en esta encuesta? ¿También tenía una mirada que el impacto financiero a la organización? Sí, y de hecho te voy a contar un problema que hemos tenido a posteriori por no haber sido precavidos a nivel financiero. Pero en principio, al ser de parte todo de FDSA, se supone que sí que estaba la visión. ¿Vale? O sea, en teoría sí, siempre está la de financiero. No ha dejado. Es la que más ha estado. Porque hay parte que la cumple estrategia, el equipo estrategia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos esa primera encuesta y hubieron subidas abismales, ¿vale? Hubo gente que llegamos ahí casi al máximo. Y pasó lo de siempre. Gente contenta, gente descontenta. O sea, ni aún haciéndolo entre todo FDSA y 100% implicado, se consigue que encontrar el sistema perfecto que todo el mundo, porque cada uno lo ve desde su perspectiva y el tema económico es algo que, que yo creo que nos duele, quieras o no, nos duele a todos. Está ahí y no se puede hacer otra cosa. Entonces tuvimos gente muy contenta, gente descontenta. Aprendizajes que sacamos de ahí. Una, claro, no compartíamos los resultados. No lo que cada uno iba a cobrar, pero sí el resultado de cada encuesta. Entonces, al compartir y tú ver la de todos los compañeros, todo alrededor que se generaba de rumores, ay, ¿tú por qué tienes esto? ¿Tú por qué no sé qué? Eso anímicamente, personalmente a mí me ha desgastado mucho. Y aparte que cuando tú puntúas a un nivel un poco más, no crítico, pero sí de mejora, si la persona no está en esa misma onda, lo recibe como una crítica y no como, hostia, me están dando la oportunidad de mejorar aquí. Entonces esa discrepancia también la tuvimos. Hilas, una pausa ahí, una pausa, porque me interesa ahí como, y los temas, sé que el tema es bastante amplio y me gustaría ir como acotando y te pido una disculpa. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para estas discrepancias? Porque me queda claro que los que estuvieron se fueron a tope, felices, y los que no, y este radio pasillo, esta comunicación interna que se da, ¿qué hicieron para resolverlo? O sea, porque eso genera, y tú lo dijiste, me desgastó. Esa es tu palabra, tu respuesta. Aparte tú también estabas desgastada. Eh, Tú estás asumiendo que lo solucionamos. No, nos, nos, no, es decir,
Claro, tuvimos conversaciones con lo que oíamos, porque tampoco es que todo el mundo hablase con nosotros. Como por ejemplo yo que era mentora en aquella época. No hemos llegado a solucionar eso. A día de hoy lo seguimos teniendo, ese problema. Solo que ahora hemos puesto conciencia a esa caza de brujas, por así decirlo. Lo hemos llamado caza de brujas de, ay, es que tú por qué tienes esto, ay, yo debería tener esto porque yo soy mejor que tú en esto. Y no compartimos las encuestas a nivel oficial. A cada uno le llega la suya, pero tú ya no puedes ver la de al lado. Esa es una decisión que hemos tomado hace una semana. Para que veas que la caza de brujas esa no hemos dejado de tenerla. Y esta parte de tomarle esta decisión, obviamente que esta mirada que están haciendo es por el conflicto que se originó. Porque se originó en la primera que lanzamos en octubre del año pasado. Hemos seguido lanzando cada 2 meses, ¿vale? Encuesta. Es decir, aunque solo se mira cada 6 meses si tienes que subir el salario, sí que como para valorarte y para que te puedan valorar y para que tú veas tu progresión, esa encuesta se ha lanzado cada 2 meses y cada 2 meses hemos tenido la misma problemática. De Ahora, sí, ahora, tienes un tema financiero. ¿Cómo lo enfrentas? qué pasó, ahí está el tema financiero. En 2022, cuando lanzamos la primera, ¿vale? Lo que se sabía es que cuando tú hicieses 6 meses en FDSA, o cada 6 meses, pero dependiendo de la entrada de cada uno, se te iba a revisar si te tocaba subir o no. ¿Vale? En vez de ir todo el conjunto cada 6 meses, cuando a mí, por ejemplo, a mí me toca en octubre y en abril, si no voy mal. O en noviembre o en abril. Esa es la diferencia de 6 meses desde mi entrada. Algo así. Si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Que lanzamos la primera de octubre, ahí subió todo el mundo. Porque de lo que decidimos es ajustar al mercado. Esa es la primera que hicimos. Había que ajustar los sueldos al mercado. En diciembre de 2022 volvimos a lanzar otra. ¿Y qué pasó ahí? Que los que ya les tocaba revisión porque ya hacían los 6 meses porque habían entrado en enero, les toca mediados de junio y diciembre, se les subió. Según lo que había sacado esa la encuesta de diciembre. Y ahí es cuando Financiero dijo, como si vamos así nos vamos a pique. Y de ahí que ahora solo hagamos revisiones cada 6 meses a todos, en conjunto, y lo primero que se mire es el tema de finanzas. Y creo que esta experiencia en el caso de nosotros, mi socio es muy financiero, y la experiencia ha sido que poner las finanzas que como parte de este cuidado del ecosistema de la organización y no realmente mis intereses. Y creo que en la vida real de nosotros eso sí lo hemos cuidado y también ha originado un conflicto porque, como dijo el financiero, si vamos así nos vamos a pique. Y yo creo que una organización tiene que llegar y ese balance de decir, ¿cómo no nos vamos a pique? Y creo que fue duro como lo hicieron, porque, bueno, estaban no en el mercado, estaban en una situación muy baja, pero al final, pues las finanzas siempre va a tener su margen para que sea sostenible el negocio y hay personas que yo creo que no las entendemos. En el caso de ustedes, ¿las personas entienden ese tema financiero hoy? Hay personas, yo diría que la mayoría sí, que en eso hemos avanzado. O sea, así como te he dicho que esa caza de brujas no hemos conseguido sanarla, ahora sí, porque hemos tenido una revisión hace poquito y lo primero que se ha hecho es compartir el estado de la empresa a nivel financiero. Entonces, hemos puesto conciencia en donde la gente no tenía porque esa parte era invisible. Y ahí es donde entró facilitación. Antes de volver a hacer una subida salarial,
ni volver a hacer una encuesta en la que la gente ya estaba dejando de creer. Hicimos una sesión que participó quien quiso respecto a todo lo que conlleva el proceso salarial. Y ahí salió que se necesitaba tener visibilidad, que la gente quería tener visibilidad de cuánto está siendo el crecimiento de la empresa, cuánto puede aguantar, o sea, aguantar la empresa, cuánto tiene de beneficio. O sea, esa parte de visibilidad la gente lo ha solicitado y se le ha dado. Y eso ha hecho que la gente comprenda más ciertas cosas. Ahora, también hay un tema de mercado. Su mercado se ha contraído. O sea, es una realidad que su industria ha tenido antes de pandemia, pandemia, pospandemia, y seguramente esto también afecta a la organización, ¿verdad? Sí, sí. O sea, claro, afecta a nivel de cualquier empresa, que no sea pyme, porque con las pymes sí que estamos igualados, pero al final si te tienes que enfrentar a una empresa de programación multinacional de España, ahí sí que perdemos en el nivel financiero, pero ganamos en lo que somos. O sea, al final cada uno tiene que valorar y está cojonudo. O sea, que las personas valoren si este es su sitio o no es su sitio, es totalmente lícito. Y si prefieren ir a otra empresa, es totalmente... Cada uno tiene que valorar bajo su espejo, sus creencias, su tal. Pero sí que somos conscientes de que no estamos en el mercado de las empresas grandes. Eso sí, estamos apostando por ello, ¿eh? Estamos ahí. Y las y dentro de este proceso, y me llamó la atención cuando me comentas, tú asumes que ya está resuelto, ¿no? O sea, hemos tomado medidas. ¿Qué piensas de este viaje de los salarios? ¿A dónde va a terminar? ¿Cuál es el desafío? O sea, Buah, eh, el desafío y te enteras tú antes de que mis compañeros de FDSA, para mí el desafío es que cada uno pueda decidir su propio salario. ¿y qué necesitamos para que las personas definan su propio salario? ¿Qué tiene que pasar en mí, en ti, en tu compañero? En mí, no querer tener el control, eso es lo primero, o sea, eso es lo primero que tiene que pasar en mí. Y respecto a cómo podemos llegar a eso, pues al final es poniendo conciencia a cada uno en lo que aporta, ¿no? Si tú aportas X y quieres, o sea, X que es pequeñito, pero quieres tener el sueldo de aportación aquí y algo hay mal. Cada uno tiene que ponerle conciencia a mi aportación hacia lo que es el propósito de la empresa. Si mi aportación es pequeña, yo tengo que entender que lo que yo tengo que querer cobrar va en esa proporción. Ese es el mundo ideal para mí. Pero el mundo ideal, pero la realidad es que esto es un tema global. O sea, no es un tema de España. Esto sucede en México, sucede en Argentina, sucede en mi empresa, lo que están pasando. Pero es como un aprendizaje de nuestras organizaciones de madurez y de conciencia y que realmente forzamos a esto. Yo hay veces que así lo veo. Y es tan sencillo como, digo, Alejo lo hacía, ¿no? Yo también lo hacía. Pues mira, esto sí, así están las cosas y pim, pam, y ya, punto. Pero cuando se abre ese proceso, cuando se abre a las emociones, porque tú iniciaste que todos son emociones, Sí, y, yo lo siento así. y esta mirada de lo mío, porque yo ya sí veo la empresa y veo hoy a las finanzas, pero sigo pensando en mí. Dice mi socio que la autogestión es un poco egoísta, porque primero pienso en mí y tiene razón, ¿no? Es como, pues deja ver lo mío y después los demás. Entonces esta parte, todos y yo soy parte, con una mirada,
pero no soy primero yo y después los demás. O sea, es como ese balance, ese equilibrio. Y creo que nos faltan muchos años por aprender. ¿Tú qué piensas de esto? 100%. Y más, o sea, cuando al final en una empresa hay un propósito definido entre todos, pero luego al final acabo mirando solo exclusivamente por mí, hay una desalineación en realidad. Y hay algo ahí que no hace match. A mí una cosa que pasó en Cuenca, no sé si tú ya estabas, que hicimos un ejercicio del territorio, ¿vale? Y teníamos que ir andando, corriendo por ahí, y unos se quedaron en círculo, otros nos quedamos fuera del círculo, y hubo mucha gente que sintió exclusión, y yo en cambio lo vi desde el punto de unos están dados de la mano, otros estamos en solitarios aquí sentados, pero a todos nos está rodeando un propósito y cada uno está colaborando en ese propósito de una manera o de otra. Pues esto lo veo igual. Si tú aceptas la colaboración de todos hacia ese propósito y, y priorizas esa colaboración antes que tus propios intereses, ya llegará. Es que ya estarás en ese, ya llegará, pero alíñate con el colectivo. Pues si no hay algo que no hace match. Este es el ejercicio que fue con Cristian. No, fue con Laura. Fue el domingo si no voy mal, fue el domingo a la tarde y teníamos de territorio y nos teníamos que ir a andar moviendo y tal, y luego quedarnos callados. De repente hubo gente que se empezó a dar la mano y tal, y hubo gente que se sintió excluida de esa parte, pero para mí todos éramos territorio, todos estábamos formando algo, cada uno a su manera. Entonces es como si yo solo lo miro desde mi lado, pero no miro desde el lado de todos estamos aquí a una porque hay algo por encima que nos está guiando, que para mí es el propósito, entonces estamos haciendo, no voy a decir algo mal, sino tenemos algo por mejorar. Y eso es lo que siento con los salarios, que al final, si tú te crees que tienes que cobrar aquí 35.000 porque el mercado lo dice, pero tu aportación hacia el colectivo es de 18.000, va a salir 18.000. No, y aparte puede ser, Islas, que a lo mejor sean 35,000, pero la empresa no tiene dónde cubrir los 35,000, También puede ser. porque es una realidad. O 70 o 50. Puede, Eh, puede ser que a nivel financiero una empresa no tenga para cubrir eso, pero el hecho de, una de las cosas que tenemos nosotros aquí es, te debería tocar esto, pero por situación de la empresa es esto. Y eso ya se ve desde otros ojos. Ahí no hay ni problema. El problema es cuando yo quiero tanto y no te sale no por la situación financiera de la empresa, sino porque los resultados de las encuestas no están dando eso. Y ese es ahí cuando para mí entra la autorresponsabilidad. Tengo que mirarme yo porque no estoy dando lo que tengo que dar para obtener lo que yo quiero. Porque si lo que hago es mirar hacia afuera y que el sistema no funciona y que es un sistema que hemos definido entre todos y que yo he aprobado, pero empiezo a decir que no funciona porque no obtengo lo que yo quiero, ahí es cuando hay algo que no está alineado. O yo lo siento así, algo no está alineado. sí, porque la realidad es que el hecho de separarlo de la estrategia, involucrar a todos, a co-crear, a participar, es un gran avance contundente. Ya que de las cosas, de lo que se ha propuesto y acordado, surgen otras, porque a mí me da la impresión que cada vez que abres este espacio de los salarios, acuerdas, pero a la hora de implementar aparece otra cosa. 100%. Siempre. Ay, no sé si Y pensaba que se te había sí, cortado. no, no. Y me da la impresión que como que es un tema, como dice Alejo, es un viaje.
nunca se termina. Inicias, tú dirás cuándo, hasta aquí, y vamos aprendiendo en esa situación. Una de las cosas que Alejo ahora el papel que tiene está mucho más fuera que dentro, pero para mí Alejo es la llamada de comodín. Y tiene esa llamada de comodín que te da un foco que no veas. Y una de las claves con la que digo Alejo es hay que poner una fecha en la que se pueda revisar. No podemos estar cada 2 meses hablando de lo mismo. Y hemos metido que el proceso se toca como máximo al de un año. Pero ese que dices de Alejo, que siempre va a estar ahí, que siempre lo vamos a estar trabajando, etc. Es él con su, vístolo desde fuera y visto sí, desde fuera, dice, hey, dejar de estar hablando cada 2 o cada mes de esto. Poner una fecha y que esa fecha sea aprobada por todo FDSA. Y este año es que el proceso, salvo que no valga, se revisa una vez al año. Incluso 2 veces al año, pero mínimo tiene que pasar un año para que se vuelva a revisar. Y fíjate que te quiero compartir una experiencia también. Yo estoy muy alejado también de la operación, pero muy interesado en el aprendizaje de los salarios. Y uno de los acuerdos que se hicieron el año pasado en mi organización era de que, pues la rentabilidad de la empresa, el margen, y se acordó, entonces se decidió que en el año en curso, o sea, en el ejercicio fiscal para nosotros acá en México es de enero a diciembre, iban a revisar los salarios y lo iban a meter. Dos errores que cometimos, pienso yo. Y a lo mejor me van a regañar si no lo dije bien en mis colaboradores. Uno, en ese momento la empresa, el primer trimestre, arrancamos muy mal. Teníamos problemas de inventarios. Los ingresos cayeron. Entonces dijeron, alerta, la empresa no va bien. Vamos a tener que posponer la revisión de los ajustes salariales. Y dos, para nosotros es muy complejo, o al menos la filosofía de la empresa administrativa es muy clara, muy precisa, es que los salarios se tenían que meter una vez que ya se haya realizado el presupuesto anual. Nosotros tenemos mucha claridad cuánto vamos a ingresar, cuánto vamos a gastar, cuál es el margen, y lo hacemos empezamos en septiembre y terminamos en octubre, en noviembre, de terminar de revisar ese presupuesto. Pero ya sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Siempre. El tema es que no se puede, si ya tienes el presupuesto, en el caso de nosotros, pues era difícil decir, ahora vamos a meterle 300,000 euros de puros salarios. Y en el ejercicio actual. Entonces, hemos sido, y te hablo estos dos experiencias de las más sin dolor y sentimiento ni emociones, porque las otras son de emociones las que hemos tenido. Ha sido muy difícil y para mí me marcó mucho, ¿no? Me marcó, es que tenemos que seguir aprendiendo y capitalizar ese aprendizaje, porque luego aparece como que no hay avance, como que las personas solo estamos dando bandazos. Y es verdad, bandazos sí. Y cuando te escuché a ti y me compartiste, dice, wow, y las tenemos que grabar un episodio de este tema. Sí, porque es un bucle y no, es como que no para. También hablando con Marian siempre dice, pero quédate con que ya es una progresión. De año a año ha habido un cambio, ha habido cambios, y cambios potentes. En tanto el año pasado, que ya fue como una encuesta hecha entre todo FDSA, como ahora, hemos estado unas 11 personas auditando resultados. Entonces, de ser casi de 2 personas hace 2, 3 años a 2 años después, es un proceso de todo FDSA donde hay un comité que audita, un comité escogido entre todo FDSA, una encuesta diseñada entre todo FDSA por una sesión de facilitación donde además se comparte la viabilidad. Y es como ole chapó, ole chapó. Lo que pasa es que nos decimos muy pocas veces ese ole chapó. Claro, y ahí donde pienso
de que también subestimamos eso, o sea, no le damos ese espacio de reconocimiento a los pequeños avances porque son pequeños avances. Que ese es, ya que lo mencionas, ese es otro tema. Algo que nosotros creemos que puede ser un reconocimiento a nivel global, puede que no lo sea. Para nosotros, una encuesta rellenada por los compañeros puede ser reconocimiento cuando nos han salido cosas que no es reconocimiento. Entonces, desde facilitación también estamos preparando el curso de 2024 para meter más reconocimiento dentro de la empresa. Pero nuestra última sesión, después de la salarial, ha sido de reconocimiento y hemos hecho una gala de premios FDSA, donde cada uno se creaba un objeto al compañero con las manos. Y eso es a raíz de Cuenca. Claro. ¿Y qué piensas de los temas salariales? Muchos tienen varios nombres emocionales, no, puede ser reconocimiento, pero más bien, más allá de los reconocimientos, como estos, estos temas que no son de dinero. ¿Qué, qué pienso de ellos, de esos reconocimientos? Pues que aquí tenemos pocos, diría yo, pero tenemos pocos a nivel de reconocimiento entre compañeros. Porque hay mucha gente que considera, por ejemplo, pues que haya aquí imagínate, FDSA guardería y que puedas traer a los niños. Creo que FDSA, creo que no va, mi sensación es que no va de eso, va de estar aquí y que tú ya desde el primer día puedas estar montando eso, eso ya es un reconocimiento hacia ti. Que tú puedas hablar desde el primer momento de cualquier cosa con cualquier compañero y que todo el mundo esté accesible, también es una parte de reconocimiento, de confianza hacia ti, donde aquí te puedes desarrollar hacia donde tú quieras. Entonces creo que hay un reconocimiento que igual yo sé que lo tengo muy claro, pero no está extendido dentro de la empresa. Para mí un reconocimiento de que me paguen el gimnasio, para mí que no me aporta, no porque no crea en el gimnasio, sino porque me aporta muchísimo más otras cosas, como por ejemplo, pues que yo pueda estar aquí haciendo una entrevista contigo tranquilamente y no haya nadie que me esté diciendo, si vas a hablar de FDSA tienes que decir bla, 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 bla. Para mí eso es brutal. Y eso es reconocimiento. O sea, para ti también el reconocimiento es tu libertad de expresar y no es un tema confidencial, petit, comité, estrategia íntimo de la organización. Y si Alejo escucha este conversar juntos, pues no tiene por qué decir, por qué. Alejo cualquier otro compañero, o sea, que nadie me diga nada. Para mí sí, también tendrá que ver con que uno de mis valores es la libertad, seguramente. Pero yo lo comparo y veo a mi hermano en su empresa trabajando y tal, y digo, "Pf, es que ni quiero ir a hablar de eso". O sea, es como, sí, yo me siento libre en FDSA. Dentro de, a mis compañeros les hablo de una manera asertiva y todo eso, ¿eh? No voy ahí hablando mal a todo el mundo, entiéndeme, pero sí, me siento a gusto, libre, puedo desarrollarme donde yo quiera, darte una entrevista contigo que para mí es un placer. Es que nadie me va a decir, es que no sé qué acatombe tiene que pasar para que un compañero me diga, no, no hagas eso. O que me diga, tienes que actuar así, así, así. Es que no lo he visto en mis 7 años. Y fíjate que esto que comentas me acaba de pasar en 2 episodios con 2 invitados. Y los dos me pasaron, me dijeron, fíjate que tenemos que quitar esta parte. Y para mí es de respeto. Entiendo que hay un conflicto, interés o afectando un tercero. Pero esta parte que tú hablas de la libertad de expresar y decir, yo lo que estoy diciendo es verdad, lo que yo creo mis valores, no estoy afectando a los demás, pero se me hace un tema bien interesante de tu parte y lo valoro mucho, Vilas. Gracias.
Sí, es que yo estoy muy a gusto aquí. Bueno, ¿cómo te gustaría cerrar o agregarle a algo que creas importante de compartir y que no lo hayamos tocado? No sé si lo hemos tocado o no, porque ya si llevamos hablando aquí 43 minutos. A mí hay una cosa que es clave para mí, que es que cada persona tiene que estar donde esté bien, independientemente de que una empresa sea autogestionada, sea jerárquica o incluso en una relación de pareja o la familia o con los amigos. Tenemos una única vida, estate donde estés bien, donde estés a gusto, donde puedas ser tú. Y luego ya todo viene. Para mí eso es A ver, lo más es- importante. es- estamos hablando de la plenitud, ¿cierto? O del estar bien. No, o sea, no sé si tiene una etiqueta, pero sí el poder estar a gusto. Es como, han habido compañeros aquí que han estado sufriendo. Digo, ¿qué necesidad de estar aquí si estás jodido? Pues para mí eso es lo mismo. Tienes que estar donde estés a gusto, te puedas desarrollar en capacidades que a ti te dejen estar a gusto, igual que en una relación de pareja, con tus amigos, todo, estar bien. Bueno, porque al final todos tenemos derecho a decidir de estar bien, estar a gusto en la felicidad o en el éxito, como lo definas. Pero yo creo que ese tema, y es normal, nos sucede a todos, y a mí me ha sucedido de estar en una infelicidad, en no a gusto, y decir, porque tengo miedo, porque no me quiero enfrentar, porque mi ego no me deja, porque qué van a decir de mí. Yo creo que esta parte de lo que tú comentas es bien interesante porque yo lo he vivido, lo he puesto en marcha, he sido vulnerable. eh, y bueno, y al final digo, ¿dónde estoy feliz? ¿Dónde? Para mí es como, cuando yo encontré la palabra plenitud, me dio miedo. Me da miedo porque luego empiezo a decidir cosas. Es como me pasó en Cuenca que a veces intentamos etiquetar, ¿no? Por ejemplo, ahora tú dices plenitud. Yo no sé si te estoy hablando de plenitud. Pues también me preguntaba mucha gente, ¿cuánto por ciento sois autogestionados? Y es como, pues no lo sé, es que no, tampoco sé 100% si somos autogestión. Es que somos FDSA y así nos va bien. Y para mí eso es lo importante, que cada uno encuentre lo que le vaya bien, sea, y que no se intente comer la olla, ve el diccionario, plenitud es tal, no, no, que cada uno entienda plenitud como quiera entenderlo. Y ya está. Sí, claro, porque tiene tu propia etiqueta o tu sentir más allá de lo mental, ¿verdad? También creo yo que este tema de antimental que yo estoy siguiendo a Sergi Torres, él es catalán, me ha sido interesante. Y él habla de, pues también esta parte de las emociones, o sea, dónde tú realmente estás ahí y te cambia hasta la cara y el rostro, ¿no? Ah, bueno, pues eso, como tú dices, el nombre que sea. Exactamente. Eso es. Tal cual lo has dicho. Bien, Hilas, pues la verdad, me impresiona esta charla y tu humildad para compartir. ¿Cómo te gustaría cerrar al final el episodio? ¿Qué mensaje mandarías de, pues, en este viaje en el que estamos? Que la gente disfrute de todo lo que hace. Y que de donde no disfrutas, pues ahí no es. Y ya está. Lo cerraría así. Bien, pues muchas gracias, te A agradezco ti, mucho. a ti por contar He conmigo. disfrutado, claro, y gracias por la confianza, aunque nuestra conversación fue en pocos minutos, pero muy agradecido. A ti por contar conmigo. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Gracias. Chao. Bye. Ayúdame que más personas sigan aprendiendo y comparte
este episodio en tus redes o por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.